Bienvenido a su programa Restauración y Vida. Les habla el hermano Gabriel. En este día vamos a comenzar una enseñanza nueva. Hay unas enseñanzas que yo he hecho anteriormente con relación a lo que la Biblia enseña con relación a la mente, los pensamientos, la manera de pensar. Cuando uno ve la Biblia, mucho es lo que la Biblia enseña con relación a eso. Y cómo la mente de las personas o la manera de pensar de las personas afecta su fe. ¿Cómo es que uno tiene que cuidar su mente, tiene que cuidar lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno percibe, como una manera de proteger e inclusive de aumentar su fe? Mira aquí algunos ejemplos de lo que la Biblia, son muchos, pero yo escogí estos tres. De lo que la Biblia habla, de algunos ejemplos, alguna enseñanza con relación a la mente, a los pensamientos, a la manera de pensar de las personas. Mire por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Esta es la versión Reina Valera del 60, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu Santo de Dios. Porque el ocuparse, si aquí la Biblia, de la carne es muerte, o sea, el resultado de eso te va a traer muerte, pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida, te va a traer vida. Aquí la Biblia, en este ejemplo, está hablando de qué? De pensar. Está hablando de las consecuencias de lo que puede traer la manera de pensar, los pensamientos en las personas. Porque dice aquí, lo que son de la carne, o sea, en otras palabras, otra versión dice, los creyentes, porque aquí le está escribiendo a creyentes, los creyentes que son controlados, dominados por su naturaleza pecaminosa, por sus pasiones, por sus emociones, dice la Biblia, piensan todo el tiempo en esas cosas, en las cosas de la carne, en las cosas que lo satisface su carne, su cuerpo, aquello que satisface sus emociones. Y hace un contraste aquí. Pero los que son del Espíritu, o sea, los que son controlados, guiados por el Espíritu Santo de Dios, esas personas piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas que agradan a Dios. Aquí claramente la Biblia está diciendo, hablando acerca de los pensamientos, los que son de la carne piensan, los que son del Espíritu piensan. Lo que está diciendo aquellas personas que todos los de ellos se dejan controlar por sus pasiones, por su carne, por su vieja naturaleza, por buscar la satisfacción emocional, por lo que ellos tienen de pasiones en ellos, ese tipo de persona o de creyente, sus pensamientos siempre lo tienen fijo en ese tipo de cosas, en aquello que es para satisfacerlo a ellos. Por ejemplo, una persona que todo el tiempo lo que está es siendo dominado por la pornografía, pues lógicamente dice la Biblia que esa persona, sus pensamientos siempre está pensando en eso, en sexo. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero dice que en cambio, aquellas personas que son guiados, que dejan que sea Dios que controle su vida, los pensamientos de esa persona, lo que tienen aquí, el raciocinio de ellos, dice aquí, esa persona están ocupado su mente en las cosas de Dios. Eso en referencia a los pensamientos. Fíjese la consecuencia que hay y el efecto que tienen los pensamientos sobre las personas. No solamente creyentes, y vamos a ver más adelante, tiene un efecto inclusive en la fe del creyente. Y por eso hay muchas personas que no pueden ver o no pueden en cierta manera prosperar en lo que es la fe o prosperar en el camino de Dios, en su caminar con Cristo, porque hay un obstáculo que vienen dentro de él, de su mente. Y lo vamos a poder demostrar. Mire aquí otra vez la Biblia hablando, y hay muchas citas bíblicas, pero yo escogí estas, hablando de cómo la mente afecta a la persona. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poner la mira, aquí le está escribiendo el apóstol Pablo, igual que el anterior, a creyente. Dice, poner la mira, pon tu mirada, es lo que está diciendo. O sea, pon tu atención, concéntrate, dice otra vez la versión, en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Cuando la Biblia dice, concéntrate, pon tu atención, en otras palabras, pon tu pensamiento en eso, lo que está diciendo es, tus pensamientos, tu vista, ponlo en las cosas del cielo. ¿Qué es lo que son arriba? El cielo, en las cosas de Dios, en las cosas celestiales, lo que está diciendo. Y dice aquí, no la pongas las cosas del mundo, terrenales. En la tierra es lo terrenal, es lo de este mundo, es lo de esta sociedad. Y aquí está hablando otra vez acerca de
los pensamientos. Y mire, por último, Isaías capítulo 26, 3. Mire lo que dice. Tú guardarás, refiriéndose a Dios, en completa paz aquel cuyo pensamiento, aquí está hablando de la mente, en ti persevera, dice el profeta, porque en ti ha confiado. ¿Qué tiene que ver el pensamiento, lo que tú tienes aquí, con la parte interna, la paz interna? Tiene un efecto en eso, ¿ve? La mente tiene un efecto tremendo, extraordinario, no solamente en la parte del creyente, de todas las personas. De hecho, la Biblia enseña que la gente va a actuar dependiendo de la manera como yo piensa, porque dice la Biblia, uno de los proverbios dice, como el hombre piensa, si es él, así actúa él. Dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, todas estas cosas que estamos citando aquí, en esa cita bíblica, son promesas de Dios para nosotros. Pero observe, en estas 3 citas bíblicas que yo escogí, número 1, fíjese que en Romanos la responsabilidad de hacer eso cae en uno. Porque dice, porque son los que son de la carne, o dominados por la carne, por sus pasiones, por sus emociones, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu son controlados y piensan en las cosas del Espíritu Santo. Porque el ocuparse, el dejarse controlar de la carne es muerte. Aquí lo que está diciendo, en cierta manera, ¿qué debemos nosotros decir aquí? Aquí te está dando la opción para elegir. Aquí lo que te está diciendo es un asunto de decisión. Te está diciendo, piensa en esto y no piensa en lo otro. Porque si piensa en esto, te va a traer muerte. Si piensa en lo otro, te va a traer vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué significa aquí? Significa que esas son promesas de Dios para ti, para mí, pero uno tiene que hacer la parte de uno. No es automático. Para demostrarlo, mire la segunda cita bíblica. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Dice, poner la mirada. ¿Quién pone la mirada? ¿Dios? No, tú la pones. Tú te concentras. Tú eres quien hace esa parte. Si tú no haces esa parte, pues lógicamente no va a poder lograr lo que la promesa de Dios en Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice. ¿Ok? Y mire finalmente Isaías dice aquí, tú guardarás en completa paz aquel, aquí no dice Gabriel o Juan, aquí dice a la persona, cualquier persona cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa eso? Que aquella persona, él tiene que perseverar en sus pensamientos en Dios. Él debe estar concentrado en Dios. Él debe buscar la parte de Dios. De hecho, la Biblia dice que renueve el entendimiento. Nosotros debemos renovarlo. ¿Ve? Es una parte que tenemos que hacer nosotros. Y de hecho, cuando uno ve la Biblia, y hay una cita bíblica específica que me hizo a meditar acerca de esta enseñanza, Mateo 18, versículo 2 al 3. Mire lo que dice Mateo 18, 2 al 3, cuando se refiere a lo que uno tiene dentro de uno y cómo uno en la manera práctica puede hacer esto. Y vamos a desarrollarlo para que vea a qué me refiero. Mateo 18, 2 y 3 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, de los discípulos, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Déjeme decirle lo que está ocurriendo aquí. Los discípulos le preguntaron a Cristo quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Y Cristo se lo contesta con una ilustración. Y coge unos niños, lo pone en medio de ellos y hace esa declaración. Por eso dice, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, de los discípulos, que querían ver eso, que así hicieron la pregunta. Dice, cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no veréis el reino de Dios. Esta eran gente adulta. Aquí no está diciendo que ellos tienen que ser niños. Aquí lo que está diciendo, te tienes que hacer como niño. Tienes que actuar como niño, es lo que está diciendo. Pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué si yo soy adulto, yo estoy formado? Dice Cristo aquí que para ver el reino de Dios, que para ser salvo, uno tiene que hacerse como si fuera un niño, es lo que está diciendo. Porque dice, os hacéis como niño, no es niño, como si fuera un niño. ¿Por qué tengo yo que hacer eso? Miren la razón de eso. Por eso yo digo, en realidad, que ese es un asunto de sustitución. Dios va cambiando a uno, al creyente, de adentro para afuera. Dios, el Espíritu Santo, comienza a hacer una obra dentro de la persona. Pero la mayoría, si usted lo ve, de lo que la Biblia habla, nosotros tenemos que colaborar con Dios. Tenemos que hacer una parte nosotros. Ya lo vimos en esa cita bíblica que citamos anteriormente. Aquí está hablando también Cristo de voluntad. Aquí, si lo ve indirectamente, lo que está enseñando esta cita bíblica es
que hay algo que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Convertirte en niño. Si tú no te conviertes en niño, no vas a poder ver lo que dice la promesa, entrar en el reino de Dios. Pero aquí hay una responsabilidad. Dios lo establece, la promesa. Pero aquí hay algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Y eso es lo que vamos a analizar. Ahora, ¿por qué niño? ¿Cuál es la diferencia entre niños y adultos? Bueno, lo primero que se le ocurre y todo el mundo contesta, número uno, es que un niño es inocente. Eso es lo primero. Los niños son inocentes. ¿Qué significa inocente? Que no tienen mucho conocimiento, ¿ve? Que no tienen mucha maldad. Inocente, cuando va a la corte, va al tribunal, el que no es culpable, ¿ve? Número uno. Número dos, ¿por qué razón son inocentes? Bueno, porque ellos no tienen dentro de ellos, no tienen mucho conocimiento. Lo que tienen dentro de ellos no le está afectando su mente como si fuera un adulto, porque como el hombre piensa, así actúa. Lo mucho que tú tengas dentro de ti se va a reflejar fuera de ti. Lo mucho que tú tengas, que haya aprendido, es como una computadora, eso lo va a reflejar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú tienes adentro te va a salir de una forma u otra. Ahora, evidentemente que los adultos no actúan de la misma manera. ¿Por qué? Porque los niños no tienen adentro de ellos, en su alma, no tienen lo que tiene un adulto. Mientras más adulto es, más cosas tiene dentro de él, en su corazón, en su alma. Por ejemplo, a los niños no les importa lo que otras personas piensen de ellos. Usted lo deja ahí y le quita la ropa y ellos salen desnudos a la calle como si estuvieran vestidos. Número dos, los niños no tienen la menor idea de lo que es ser rechazado por otra persona. Tú y yo sí. Ellos lo rechazan, a los 3 minutos se le olvida y vuelven otra vez a jugar con ese otro niño. Número 3, los niños no se deprimen. Cuando llega el día que hay que pagar la renta de la casa donde viven, no se deprimen. El que se deprime es el papá, el adulto, pero el niño no. Él no tiene conciencia de eso, ¿ve? Es inocente. Todavía no ha llegado a esa preocupación, en cierta manera. Los niños no se divorcian. Usted no lo ha visto. Ellos pelean, hacen lo que sea, pero vuelven otra vez juntos. A veces pelean físicamente y vuelven y se juntan. Y usted lo ve jugando los 5 minutos. A los niños, ellos no se causan el dolor. Otros les causan el dolor a los niños. Es cuando ellos vienen a ser adultos, cuando ellos se lo causan a ellos mismos. Hay una gran diferencia entre un niño y un adulto. Y mientras más ese niño, que es como una computadora, comience a recibir datos dentro de él, de su alma, comiencen a llenarlo, la cultura, sus padres, el medio ambiente, la escuela, los medios de comunicación, comience a llenarle ese disco duro, ellos vienen como si fuera una computadora con un disco que está vacío. Pero quien se encarga de llenárselo son esos. Todo lo que ellos oigan, todo lo que le enseñen, todo lo que le diga la escuela, todo lo que observen. Y con eso van creciendo físicamente, pero va creciendo también el conocimiento dentro de ellos, lo que aprendieron. Y eso va a constituir una manera de pensar en ellos. Y esa manera de pensar en ellos lo vas a hacer actuar de cierta manera. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿ve? Por eso es importante uno saber qué es lo que uno tiene adentro. Y si uno tiene algo adentro, la Biblia enseña inclusive cómo nosotros podemos remediar eso que tiene adentro para cambiar nuestra manera de pensar. Es práctico el Evangelio. Dice la Biblia, no lo digo yo, y lo vamos a demostrar por la Biblia. Ahora, es evidente entonces que la manera de actuar de los niños, que viene de su manera de pensar, y esa manera de pensar de lo que ellos tienen adentro, lo poco que tienen, tiene mucho que ver con la manera que ellos actúan. Y eso aplica para los niños, porque todos fuimos niños, y eso aplica para los adultos. Por eso, cuando uno ve la Biblia, hay una cantidad enorme de enseñanza con relación a lo que debemos hacer, porque eso eventualmente va a afectar en el creyente, va a afectar su fe, le va a afectar, tarde o temprano la tiene que afectar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso es que cuando uno ve la Biblia entonces tiene el remedio para eso que uno tiene adentro de uno. Por eso usted ve, por ejemplo, Ezequiel, el profeta, que dice: yo voy a convertir el corazón de piedra tuyo, dice la Biblia, para nosotros en este tiempo. No era para él, para nosotros, dice. Estaba hablando del futuro. El corazón de piedra lo voy a constituir en un corazón de carne. En otras palabras, lo que tú tienes adentro, tus emociones, la parte de tu alma. Recuérdese que en el alma usted tiene que los pensamientos, tiene las emociones, tiene la voluntad.
Como el hombre piensa, así va a actuar. ¿Por qué? Porque primero viene el pensamiento, después el pensamiento te afecta tus emociones. Las emociones eventualmente van a afectar tu voluntad, la decisión que tú vas a tomar. Por eso yo digo que siempre el pecado no viene solo. El pecado viene con un pensamiento, primero. Por eso la Biblia habla de tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Dónde viene el diablo a tentarte? En tu mente. El diablo no cogió a Eva por el cuello y le dijo, mira qué lindo es esto. No, es la mente. ¿Ve? Y esa es la parte práctica del Evangelio. Por eso ve, por ejemplo, a personas que en su caminar con Cristo pueden tener todos los años que tengan. El problema no es la cantidad de años que tengan. El asunto es qué hacemos nosotros con lo que tenemos. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Porque la Biblia funciona cuando uno oye y hace. Dice la Biblia, no lo digo yo. Y ahí es cuando uno comienza a ver cambio en uno. Ahí es cuando uno comienza, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de adentro para afuera en uno. El Espíritu Santo no viene donde ti te obliga para nada. Tú tienes que hacer la parte tuya, y ya lo vimos aquí. Si tú no haces la parte tuya, o yo no hago la parte mía, no vamos a conseguir los resultados que la Biblia dice que solamente se obtienen cuando uno oye y hace. Tú oyes y no haces, no funciona. Por eso hay una cantidad enorme de creyentes frustrados y andan buscando la razón por la cual ellos no pueden ver la mano de Dios en su vida. Dios no puede mentir. Número uno, hay que partir de eso. Dios no se puede equivocar, porque si fuera así, entonces no fuera Dios. Si hay algún problema en tu vida como creyente y tú no puedes ver los resultados, el problema no es Dios, eres tú. Que tú no encuentres la razón, pero te aseguro que eres tú, no Dios. Entonces es importante uno poder entender estas cosas. ¿Para qué? Para uno hacer la parte que uno le corresponde y ver los resultados en uno. Sobre todo en este tiempo en donde todo el mundo, como siempre lo repito, y no me canso de decir, estamos viviendo un tiempo tan difícil en donde los medios sociales y las noticias y los medios de comunicación tienen a la gente loca. Cuando no es la persona aquella que está bullying, presionando a los jóvenes con su identidad. Aquel que está diciendo que viene la Tercera Guerra Mundial y si no, ese que dice que la economía está por el piso. Después viene otro del medio ambiente y dice que todo esto va a desaparecer en 3 años, ya no va a aparecer agua. Es una loquera. Y si tú no estás afianzado en eso, en lo que es Dios y la palabra de Dios, pues lógicamente no va a poder permanecer parado. Y las cosas se van a poner peores, dice la Biblia. No lo digo yo. Ahora, por eso es importante ponerle atención, sobre todo en esa área de los pensamientos, de las cosas que vemos, lo que oímos, lo que nosotros recibimos, de todas estas cosas que están pasando. Mientras más intelectual es una persona, más difícil es cambiar su manera de pensar. Recuérdese lo que dice la Biblia. Una vez tú cambias la manera de pensar de la persona, cambia la manera de actuar de ella. Y en la parte práctica, eso no hay que buscarlo en la Biblia. La gente una vez cambia su manera de pensar, tú lo ves que cambia su manera de actuar. Ahora, ¿por qué cree que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer algo con esto? Empezamos como niños, nos llenaron el disco duro, el alma de nosotros, y todavía nos la siguen llenando. Y la Biblia dice que tenemos que hacer algo con eso. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? La parte práctica. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Una cita bíblica conocida por todo el mundo. Así que, hermanos, le está escribiendo a creyentes, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Le está diciendo aquí, Dios a través del apóstol Pablo, a creyentes en Roma, le está diciendo, yo le pido, yo les ruego a ustedes, por la misericordia de Dios, que ese cuerpo físico que ustedes tienen, lo crucifiquen a Dios, se lo den como si fuera un sacrificio. ¿Se acuerdan del sacrificio del Viejo Testamento? Que cogían una oveja y lo mataban, lo sacrificaban y se lo ofrecían a Dios. Eso es lo que está hablando aquí. Ese cuerpo tuyo, dáselo a Dios. Sacrifícalo por Él. Dedícaselo a Él. Yo te ruego que hagas eso. Y continúa, y viene el consejo ahí ahora. El apóstol Pablo antes estaba hablando acerca de lo que es la vida del creyente. Y aquí en Romanos 12:2 viene la recomendación. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este mundo, a esta época de ahora. Otra versión dice, no se amolden a este mundo actual. No dejen que este mundo actual lo amolde a ellos. No se conviertan a ellos. Eso es lo que está diciendo. No os conforméis. ¿Sabe dónde está la decisión? La responsabilidad. De Dios no, en mí. Él me está diciendo a mí lo que yo debo hacer. No deje que eso te ocurra. No deje que este mundo te influya de tal manera. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Cómo se influye uno?
La mente. En la medida que bombardean la mente de las personas, en la medida que tú vas recibiendo todo eso, eventualmente te va a convertir en eso. Hay un refrán que dice que el que anda con cojo, al año cojea. Tarde o temprano va a cojear también. Y aquí dice el versículo 2, no os conforméis este siglo, o sea, no se amolden a este mundo actual, sino, hagan esto, añado yo, transformaos. ¿De quién es la responsabilidad ahí? Te está diciendo a ti. Tú eres que lo tiene que hacer. El resultado es de Dios, pero la decisión es tuya. Si no, transformaos. ¿Cómo me transformo yo? ¿Físicamente? No. Transformar tu manera de pensar. Transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de tu mente, de tu manera de pensar, para que comprobéis, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios sagrada y perfecta, y añado yo, para tu vida. Ahora, aquí la Biblia de manera práctica está enseñando todo lo contrario de lo que está ocurriendo, porque hay personas que viven en ansiedad, en angustia, que no pueden ver el resultado de lo que Dios dice, porque en vez de hacer lo que la Biblia dice, lo que hacen es todo lo contrario. Abro los oídos para Fox, abro los oídos para CNN, abro los oídos para el vecino mío que dice que el mundo se va a acabar aquí, abro los oídos para el brujo que está allí, abro los oídos para todo el mundo, y tarde o temprano eso te influye, y tarde o temprano, como es el cojo, el que anda con él, al año cojea. Y dice la gente, ¿por qué yo no veo la mano de Dios? Porque la Biblia es clara aquí de lo que tú tienes que hacer. Dice, no conforméis, no deje que este mundo te amolde. ¿Cómo te va a amoldar el mundo? De la misma manera que el mundo amolda a los niños. Como si fuera un disco, no tiene muchos datos, pero en la medida que comienza a ponerle cosas a ese niño, dice la Biblia, instruye al niño en sus caminos, instrúyelo, enséñale. Y cuando sea grande no se va a apartar. ¿Ve? Como ocurre con todo el mundo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, sobre todo cuando venimos adultos a Cristo, que ya venimos llenos de todas las cosas del mundo, tenemos que venir a desintoxicarnos, digo yo, que esto es Romanos capítulo 12, versículo 2. Esa es la quimioterapia, eso es desintoxicarte, eso es sustituir lo viejo por lo nuevo. Ese es el tratamiento. ¿Cómo hacemos eso? La Biblia lo enseña también. Lo que te está diciendo la Biblia es, renueva a lo que te enseñaron, lo que tú tienes en tu mente, la manera de pensar tuyo, renuévalo, sustitúyelo. ¿Sustitúyelo por qué? Si eran las cosas del mundo lo que tú tienes dentro de ti, que es lo que afecta tu manera de actuar, sustitúyelo ahora por las cosas de Dios y va a afectar tu manera de actuar también. Uno para muerte, otro para vida. Eso es lo que está enseñando la Biblia. Y eso desgraciadamente es parte del problema, sobre todo ahora en este tiempo, en donde los juegos de azar se van a la casa del jugador, del que esté enviciado, del que el diablo lo tiene amarrado, va y se entra a su misma habitación. Y lo único que él tiene que coger es la cartera y poner una tarjeta de crédito. Donde la pornografía, tú tienes que estar sumamente atento con tus hijos, porque la pornografía ahora entra a la habitación de él y tú ni cuenta te das sin abrir la puerta. ¿Cómo? A través de esto. Y todo es así, y es siendo bombardeado todo el tiempo. Cristo decía, la carne es débil, le decía a los discípulos, pero el espíritu siempre está dispuesto. ¿De qué está hablando? Está hablando indirectamente de decisión también. El espíritu siempre está ahí, dispuesto, pero tú eres que tiene que acercarte a él. La Biblia dice, cede al Espíritu Santo. Es tu voluntad, siempre es tu voluntad. Ahora, ¿cuál es el alimento que alimenta esa parte carnal, esa parte pasional, esa parte emocional? ¿Quién lo alimenta? Número uno, la carne, esas pasiones de uno, esos pensamientos, lo alimenta uno. Dice aquí la Biblia que los que son de la carne, o sea, los que están dominados por eso, por sus emociones, piensan en las cosas de la carne. Y aquí ahora la Biblia te está enseñando y te está diciendo que tienes que reemplazar una cosa por otra. Y de manera práctica. Ahora tienes que coger lo viejo, lo que te enseñó tu papá, lo que te enseñó tu cultura, lo que tú viste, y este es un ejemplo que yo uso siempre. Yo no sé si usted se da cuenta en los matrimonios, lo que uno vio en los matrimonios del papá y la mamá es lo que realmente termina uno haciendo, si se da cuenta. Lo que tú viste cuando pequeño en tu cultura, si era machista, al final termina tú haciendo eso. Si era violencia doméstica en tu casa y tú veías a tu papá que le daba golpe a tu mamá, eventualmente termina la persona dándole golpes también. Los hijos de padres alcohólicos, en la mayoría de los casos, terminan alcohólicos. Aunque cuando uno ministra a las personas, odiaban a su papá por eso, por lo que hacía, pero terminan en eso. Es como si fuera una herencia, lo que llaman los cristianos, una maldición generacional, que Cristo vino a romper en la persona.
Ahora, por eso usted ve que la Biblia hace una diferencia entre lo que es el alimento natural y el alimento espiritual. El alimento natural es el pan que tú te comes, te vas al supermercado, compras la comida, te la comes, pero al otro día tienes que seguir comprando porque si no lo compras te muere. Es temporal. Pero hay un pan, un alimento que es espiritual, que ese alimento no trabaja en tu cuerpo físico, sino que trabaja en el yo tuyo que es espiritual. Por eso Cristo decía, yo soy el pan de la vida. Soy el pan que cayó del cielo. ¿Era Cristo un pan? No. Él está utilizando una simbología para decir, yo soy el que alimento la parte espiritual tuya. Yo soy el que te quito la sed, no con agua natural, sino con espiritual. Porque el verdadero yo es el hombre espiritual. Hay gente que comen todos los días, que tienen manjares, que tienen mucho dinero para comprar buena comida, y su vida es como si estuvieran muertos. ¿Por qué? Porque internamente, espiritualmente está muerto, emocionalmente está muerto. Vive su cuerpo, pero está muerto. ¿Ve? Usted ve gente que están en coma, el cuerpo está ahí, el corazón está latiendo, los órganos están trabajando, pero no está ahí, está muerto. ¿Ve? Cuando uno ve la Biblia, el verdadero yo es el espíritu del hombre. Y hay un alimento para ese hombre espiritual, pero la Biblia enseña que ese hombre espiritual tiene también una lucha con el hombre carnal, con las pasiones, con los deseos que le dan a uno. Hay personas por ahí que ellos saben que hacer ciertas cosas es malas, mas sin embargo terminan haciéndolo. Ese es la carne, le llama la Biblia. Esa naturaleza a hacer lo malo, que lo tenemos todos nosotros, todos lo tenemos. Entonces necesitamos contrarrestar esa parte que es carnal, que es pasional. Y la Biblia dice que Cristo vino ayudarnos con el Espíritu Santo para que nosotros podamos combatir esa parte, para que podamos triunfar, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Tú no la vas a poder hacer en tu propia fuerza, dice la Biblia. Tú no eres cristiano en tu propia fuerza. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en ti. La oración y el buscar a Dios facilita eso. Tú simplemente eres un sacrificio a Dios y Él hace contigo, pero tú no eres Dios. Ahora, mire lo importante de esto. Por eso es que es importante uno saber lo que uno oye, lo que uno ve. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, eso es Cristo hablando, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? En otras palabras, si lo que tú tienes tiniebla está en oscuridad internamente, imagínate lo que son las tinieblas verdaderas. Estoy parafraseando. Hay otra versión que dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. ¿Sabes qué está hablando aquí? La lámpara del cuerpo es el ojo. Y hace una similitud. El ojo es una lámpara para tu cuerpo. Es el ojo, pero el ojo afecta a tu cuerpo. ¿El ojo físico? No, lo que tú dejes entrar por los ojos. A eso se refiere. Y lo que tú dejes entrar por tus ojos, dice la Biblia aquí, todo tu cuerpo estará lleno de algo. ¿De qué? O de luz o de tinieblas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza? Que es importante ver lo que tú ves. Es sumamente importante donde tú dediques. Es importante que tú oigas lo que tienes que oír. Y ese es un ejemplo. No todas las cosas te convienen, dice la Biblia. No son malas, pero hay cosas que no te convienen. No son pecados, pero no te convienen, te perjudican. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 13 al 14, para ir documentando más bíblicamente lo que estoy diciendo. Mientras menos alimentemos la parte emocional, la parte carnal, y alimentemos más la parte espiritual del hombre, mejor es para nosotros. Mejores cambios van a venir en nosotros. La sanidad del corazón es así como viene. La paz de Dios es así como viene, hoy en día siendo. Es práctico. Dice aquí Romanos 13, 14, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contienda, en pleito, ni envidia. Mire lo que dice el versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo. Y no, mire la clave, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis para tus pasiones. Proveáis para esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos, que es lo que quiere hacer lo malo, dice la Biblia. No le provea eso. No le dé lugar. No proveáis para eso. Más claro de ahí no puede estar. ¿De dónde viene la decisión? ¿De Dios? No, Dios te está enseñando lo que tiene que hacer. ¿Qué significa proveerle? Mira un ejemplo. Si tú sabes que tiene problemas de pornografía, ¿qué haces tú con ese canal pornográfico